Mi nombre es Cristian López, peñasquito en Drupal.org, ¿vale? Trabajo en Cocomor, una agencia digital alemana con sede en Sevilla. Y esto es construyendo sitios muy rápidos con Drupal 8. No va sobre... El título parece que ha causado algo de confusión. No va sobre cómo hacer rápidamente sitios web, sino que va cómo hacer que tus sitios vayan muy rápido. Y es como qué se está haciendo para que Drupal 8 tenga un rendimiento mejor que Drupal 7. Vale, entonces vamos a ver qué es lo que Drupal 8 hace mejor que Drupal 7. Vamos a ver algunas de las técnicas que se utilizan. Vamos a ver render caching, vamos a ver el caching del lado del cliente, vamos a ver la optimización de CSS y JavaScript y recursos, y vamos a dar un repaso a qué cosas faltan por hacer, ¿vale? Uno de los problemas que tiene Drupal 6 o Drupal 7 es que no se puede eliminar el JavaScript de las páginas. ¿Alguien ha intentado alguna vez quitar todas las librerías JavaScript de una página Drupal? Pues no lo intentéis. En Drupal 7, como poco, se cargan el jQuery, jQuery, JS, el Drupal JS y el Drupal Settings JS. Y esos tres nos los comemos aunque no los necesitemos. Pues nunca más. Lo que se ha introducido en Drupal 8 es una gestión de librerías utilizando dependencias, y se pretende eliminar el Drupal add JS, el Drupal add CSS, y en Drupal 7 se ha intentado hacer un backport de esto, pero no hay manera de hacerlo sin cambiar las APIs. Por lo cual hay un workaround en el que se está trabajando, Peter Dropback Statics, pero solo se va a poder hacer en sitios, no se puede hacer de una manera genérica. Entonces vamos a ver cómo se haría esto ahora. Esto es un ejemplo, el TableSLJS, donde vemos que, bueno, JavaScript es estricto, y vemos que hay dos clauses. Antes se le pasaba normalmente el objeto, o sea, tú le estás pasando el objeto jQuery, le estás pasando el objeto de Drupal. Entonces, como se requieren, en este contexto se requieren esas dos librerías, pues va a haber que pasarle esas dependencias. Entonces, se meten en el clause, como está ahí como parámetros, y por lo tanto luego declaramos la librería. Las librerías, ¿cómo se declaran? Se le asigna un nombre, normalmente es un namespace, empezará por Drupal o por el nombre de nuestro módulo. Tiene un título, tiene los archivos JS que requiera, los recursos que requiera, y aquí es como se definen las dependencias, que es diciendo en qué módulo se encuentra esa dependencia y el nombre de la dependencia. ¿Vale? Y con esto lo que hay que hacer, que ya se puede hacer en Drupal 7, es olvidarse del Drupal add CSS y el add JS. Si dejamos de utilizarlo en Drupal 7, luego va a ser más fácil migrar nuestro módulo a Drupal 8. Y en lugar de eso podríamos usar el Drupal add library, o mejor aún, usar siempre el attach, ¿vale? En el render array. Entonces le podemos decir qué librería vamos a utilizar y ahí le pasamos el nombre de la librería y en qué módulo se encuentra. ¿Por qué se hace esto? Porque usar Drupal add CSS y add JS usa el estado global, te rompe la agregación y por tanto las páginas la caché no va a funcionar correctamente. Entonces, en cuanto a la carga de librerías, lo que tenemos que hacer en Drupal 8 y lo que se va a hacer es atachearlas, y nos va a proveer una mejor experiencia de desarrollo, nos va a permitir que los render arrays sean cacheables, ahora veremos lo que es. Se van a cargar solo los assets necesarios, es decir, si yo en una página no necesito nada, no tengo por qué, no se va a incluir ni jQuery ni Drupal JS o Drupal Settings JS. Y el contenido cargado dinámicamente pues va a venir también con sus assets, sus recursos.
¿vale? La segunda mejora que quiero comentar es el render cache. O sea, vamos a tener caché de renderizado para todas las entidades, o casi. Antes de llegar ahí, faltan cosas. El soporte de etiquetado de caché, que vamos a ver a continuación. Todavía no se soporta en el nodo y en comentarios, se está trabajando en ello en esa issue. Actualmente los enlaces contextuales, el contextual links, que te pone el enlace este bonito de editar y eliminar en un nodo, por ejemplo, en la esquina superior derecha sin tener que irte a la administración de contenido, pues no se soporta todavía, pero se está trabajando en ello. Y los marcadores de nuevo, ¿vale? O sea, cuando hay un comentario nuevo y soy un usuario logado, me va a marcar aquellos comentarios que todavía no he leído como nuevos. Y eso ahora mismo eso rompe la caché. Entonces, hablando de caché, hay dos problemas. Esta es una cita muy conocida. Solo hay dos problemas difíciles en ciencia de la computación. Uno es ponerle nombre a las cosas, el otro es invalidar cachés. Cachear es muy fácil. O sea, tú tienes algo que cachea, le dices guárdame esto y ya está. El problema es cuando decirle lo que te mandé antes ya no vale. Y como recrear las cachés es muy costoso, por eso cacheamos, si esta invalidación de las cachés no se hace de manera adecuada, el rendimiento va a ser muy pobre. Antes de seguir, esto es una puntualización, igual que tenemos I18N para definir como acrónimo, para cortar internacionalización. Tenemos P15N, que significa personalización, ¿vale? Se va a utilizar a partir de ahora para que... ¿Vale? Entonces, como hemos visto, la invalidación de caché es difícil. Vamos a ver, esto es Drupal 7, la página de rendimiento de Drupal 7, todo el mundo la conoce, que levante la mano quien la conoce. Vale, ¿quién sí la conoce? Vale, estáis despiertos todavía. Vamos a ver. Y todos conoceréis este pedazo de checkbox guapo de cachear páginas para usuarios anónimos. Y todo el mundo lo tendréis activado en producción, por supuesto. Pero tiene un problema, y no todo el mundo lo sabe, que cuando tú activas esta caché y se guarda un nodo cualquiera, se limpia toda la caché. ¿Vale? Entonces esto, en algunos casos, activar esto puede ser incluso perjudicial si tuviéramos mucha más escritura que lectura. ¿Quién usa Preflow 7? Casi nunca usa Preflow. Vale, entonces cuando se guarda un nodo se va a limpiar toda la caché de página. ¿Cómo se limpia la caché en Drupal 7? Pues la API es muy pobre. Puedes limpiar un elemento de la caché, indicándole el contenedor y el nombre con el cual lo identificas. Puedes limpiar un conjunto a lo vasto de entrada de caché, que pasándole, o sea, como un delete o el asterisco, con parámetros puedes limpiar todo. ¿Esto qué produce? Pues que si yo quiero limpiar solo todas las entradas que contengan el nodo 42, porque es el único nodo que estoy modificando, ¿qué pasa? Que no sabes cuáles son. No puedes identificarlas. No sabes en qué listas estás en nodo, no sabes en qué bloques aparece, no sabes qué históricos recibes en nodo. Por tanto, la única solución es desechar toda la caché, y en cada guardado estamos regenerando la caché cuando eso es algo bastante costoso. Es imposible. ¿Qué se ha introducido en Drupal 8? Hay un nuevo concepto que es etiquetas de caché, ¿vale? Entonces yo voy a poder decirle, al guardar en caché, le voy a pasar el identificador de la caché, el valor que quiero cachear, la duración de la caché, si quiero que sea permanente o temporal, y luego una serie de etiquetas, ¿vale? ¿Qué van a ser estas etiquetas?
Por ejemplo, si quiero guardar algo en caché de página, pues hay una etiqueta especial que es content, le digo true y eso se guarda como caché de página. Pero si lo que estoy guardando, por ejemplo, es el HTML del título del nodo 42, porque lo he tenido que calcular, voy a poder pasarle a qué nodo se refiere. Lo voy a poder etiquetar esta entrada en la caché como que pertenece al nodo 42. O voy a poder decirle incluso, si estoy cargando... Dime. Punto anterior. Sí. ¿Es realmente imposible o es demasiado costoso implementar toda la lógica? ¿Alguien se lo ha planteado? Es posible, yo conozco gente que lo hace. ¿El módulo Expire no hace eso? Sí, y puedes programar lógica sobre Spire. Pero tienes que tener tu lógica de negocio programada ahí. Pero lo tienes que hacer tú, es muy costoso. Sí, no es nada automático. Es manual para cada sitio. Cuando cambias un módulo, cambias una página, tienes que llevar esa nueva configuración. Y el Spire, por ejemplo, se hace en función de ruta. No. En función de alias, exacto. El Spire lo que usa es la ruta de la página. Yo lo que quiero es que cuando yo cargo un nodo en una vista y estoy haciendo la operación de renderizado de la entidad, que requiere cálculo, lo que quiero es que si en otra vista uso el mismo nodo, no quiero hacerlo otra vez. Porque es el mismo nodo y si es la misma vista no quiero... O sea, es el modo... Va a ser el mismo fragmento HTML, pero no es la página completa y no es el... Programar también la lógica del orden en el que quieres que se procesen los cachés. Claro. Entonces aquí lo que nos va a proveer es una API donde vamos a poder etiquetar que un ítem de la caché está asociado a un nodo, que está asociado a un usuario y que está asociado a una serie de términos, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Pues que cuando yo tengo un elemento, le voy a poder pasar las claves de la caché y la granularidad con la cual quiero cachear ese elemento, de manera que si se usa un array de renderizado en distintas páginas va a estar cacheado. ¿Vale? ¿Y cómo funciona esto realmente? Lo que se hace es una llamada recursiva, ¿vale? De manera que cuando yo voy a cachear un nodo, lo que se van a cachear va a ser a nivel de campos y de propiedades de ese nodo. Entonces, al recorrerlo, voy a ir recolectando los tags de cada campo, de manera que voy a poder cachear los distintos campos y luego en el padre puedo meter todos los tags, todas las etiquetas que se utilizan en los hijos, ¿vale? Aparte, en la API se incluyen nuevos elementos, nuevos métodos para eliminar los tags de un elemento de la caché, que lo que haría sería eliminar completamente el registro de la caché, pero también voy a poder invalidar los tags. Es decir, lo marco como sucio, que hay que regenerarlo, pero en ciertos sitios o en ciertas entidades de nuestro sitio, a lo mejor no necesitamos que toda la información sea fresca. ¿Vale? Entonces, esto lo que sería marcarlo como sucio, pero no regenerarlo hasta que toque según el parámetro del tiempo que queremos mantener eso en la caché. ¿Vale? Los enlaces contextuales. En Drupal 7, o sea, esto de los render arrays y las cachés de los render arrays, no los tags, pero las cachés sí, esto ya existía en Drupal 7. El problema es que hay muchas cosas que dependen del usuario y por tanto al final no es efectivo, entonces realmente no se usa en Drupal 7. Por ejemplo, en los enlaces contextuales, cuando yo cargo un nodo con un usuario que tiene acceso a los enlaces contextuales, ese fragmento de HTML me viene ya digamos, el fragmento que me define mi nodo. ¿Vale? Entonces, tengo un div donde me va a venir los enlaces contextuales y el enlace de editar y de eliminar. Viene embebido y, como podéis ver,
Esos enlaces contextuales además traen el destination, que es el path al que quiero volver una vez que entro, una vez que clico en ese enlace. Entonces, esto va a depender del usuario que está accediendo y los permisos que él tenga, pero además también es en función de la ruta de la página, por lo cuanto no voy a poder cachear esto por página en Drupal 7. O sea, no voy a poder cachear el render array, solo lo voy a poder hacer a nivel de página porque esto depende de la página en la que estoy. ¿Cómo va a ser en Drupal 8? Pues lo que se hace es que se incluye un contenedor que va a definir un ID de contexto, como pueden ser esos dos. Entonces, embebido en el HTML del nodo, solo vamos a tener eso. Eso, por ejemplo, el primero, lo único que incluye es el identificador del nodo. Eso no depende de usuario, no depende de permiso, no depende de ruta. Y lo que se hace es que se mete un div vacío, ¿vale? Entonces, como esto es algo universal, que no depende de los permisos, esto sí vamos a poder cachearlo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se cargan los contextuales? Pues lo que se hace es que viene este div en el fragmento HTML que define mi nodo, por ejemplo. Hay una librería JavaScript que es contextual JS, que solo la vamos a incluir si el usuario tiene permisos para usar los enlaces contextuales. Y lo que se hace es que se hace una llamada post al servidor, se hace una nueva petición pasándole esos identificadores a una ruta concreta. Esa ruta lo que me va a devolver va a ser los enlaces contextuales de ese usuario en función de la página que estoy utilizando. De forma que el mismo HTML ya me vale para todos los usuarios y lo que es la personalización, es decir, si en este nodo yo tengo un enlace contextual que a lo mejor Pedro no tiene, se va a hacer en una llamada posterior, en la llamada post. Similar, el indicador de comentario nuevo en Drupal 8. En Drupal 7, si te ibas a las plantillas, tú tienes ahí un if new, incluir el marcador de que este contenido es nuevo. Y en lo que se incluye en Drupal 8 es un span oculto que lo que trae es el timestamp del contenido que estamos guardando. Esto es otra verdad universal, o sea, si lo que estoy mandando es la fecha en la que se ha realizado el comentario, eso es igual para todos los usuarios, no depende de permisos ni del usuario que estoy accediendo. Y entonces lo que vamos a tener es el timestamp y se le incluye y si se utiliza el módulo history, pues se le mete otro atributo que es el identificador del nodo al que estoy accediendo. Entonces esto viene embebido también en el HTML del nodo, es igual para cualquier usuario, se incluye un div ahí invisible que vamos a rellenar a posteriori y por tanto esto también es compatible con el caché de renderizado. ¿Ves? Este es el ejemplo. Vamos a tener un nodo del blog donde me va a venir el atributo data history node ID con el identificador del nodo, me va a venir el timestamp y lo que se hace es que se incluye una librería que solo se incluye si está autenticado, porque para un usuario anónimo no puedo saber si el comentario es nuevo o no. Y ese JavaScript lo que va a hacer es otra petición post al servidor pasándole el SID del nodo y me va a decir si yo ya lo había... ¿Sí? ¿Por qué peticiones post? Para saltarse la caché. Ya, pero así requiere menos configuración, menos conocimientos luego para excluir las rutas y demás. Por ejemplo, en un proxy inverso. Sí, no, estoy en ese caso. Vale.
Luego si quieren nos lo cuento. Entonces se hace un post y eso me va a devolver si ese comentario yo ya lo había leído o no, en función, devolverá pues a lo mejor la última fecha de acceso. De manera que el mismo fragmento HTML para el nodo, vamos a tener el mismo fragmento para todos los resultados y una vez más la personalización se aplica a posteriori. Si hay comentarios nuevos, pues lo mismo. Vamos a tener los atributos data con esas verdades universales. Se va a usar alguna librería, se va a incluir alguna librería JavaScript que va a ser la que se encargue de hacer la personalización y solo se va a cargar en el caso de que tenga autorización para reducir el número de peticiones, y se va a cachear los datos específicos de usuario en cliente. Y si en la caché de cliente no tuviera esos datos, pues se hace la petición al servidor. Esto es algo que se empezó a construir para la edición in place de Drupal 8. Como habéis visto ahora, pues si habéis probado Drupal 8, ahora puedes editar en la misma página sin tener que irme al formulario de edición. Pues digamos, los mismos principios lo han aplicado aquí. ¿Vale? Entonces, por concluir, vamos a poder utilizar las etiquetas de caché de forma precisa, lo que va a facilitar las invalidaciones de caché con mayor nivel de detalle, con mayor precisión. Vamos a tener métodos que antes no teníamos, no solo para eliminar, sino también para marcar como inválido. Y se hacen personalizaciones en JavaScript, en lugar de en el lado del servidor, se hacen en el cliente. Y esto se basa en verdades universales, que nos va a permitir cachear para distintos usuarios. Y esa personalización, pues eso, se hace en JavaScript y se cachea usando el local storage del cliente. ¿Vale? A continuación vamos a ver cómo se cachea eso en el cliente. Bueno, una pregunta. No sé si eso ha pasado por la cabeza. Hemos dicho que hacemos petición, o sea, yo me traigo la página, hago una petición para si el comentario es nuevo o no, hago otra para traerme los contextual links. ¿Eso no hace a Drupal más lento? O sea, de una petición, yo hago una petición y me traigo una página, ahora estoy haciendo 5. 5 o 50. Vale. Hay que remarcar cuáles son los objetivos. Los objetivos es que esto sea más escalable. Es decir, escalabilidad significa peticiones por segundo que se pueden aceptar en el servidor. Y que realmente la pretensión no es mejorar el rendimiento, es mejorar el rendimiento que el usuario percibe. Sobre todo cuando se está enfocando mucho Drupal 8 a que sea más... sea mejor percibido en plataformas móviles como teléfonos, tablets y demás. Entonces, el objetivo es servir HTML más rápido, hacer las personalizaciones vía JS, vía JavaScript y cachear en clientes. Y lo que se consigue es mejor lo que se llama... Tiempo pantalla. Claro, lo que se llama tiempo a pantalla, el tiempo que tarda desde que yo hago la petición hasta que en la pantalla tengo algo. Entonces hemos movido la personalización del servidor al cliente y esto lo que va a ocurrir es que cuando la caché esté fría, estoy haciendo 5 peticiones. Pero si consigo cachear en cliente esos datos, se limita a una, ¿vale? Y además va a ser una petición mucho más rápida porque se va a poder cachear. Y da flexibilidad, no tienes por qué hacerlo hasta que llega a pantalla. Tienes un scroll de comentarios. Claro. No tienes por qué hacer esas peticiones hasta el comentario visible. Exactamente. Se va a poder hacer se puede aplicar lógica inteligente. Sí. Entonces vamos a salvar ancho de banda en cada una de esas peticiones. Esto sí es importante. Muchas veces no nos damos cuenta de que tener un identificador de que este contenido es nuevo, que es un detallito, 3 letras, puede, digamos, penalizar tanto al rendimiento. Tenemos que tener en cuenta siempre que cuando estamos personalizando mucho de cara al usuario, a un usuario concreto, eso siempre va
de algún modo, de un modo u otro, va a penalizar en el rendimiento. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo se mantiene esa caché caliente? Hay un ejemplo aquí, es el toolbar, ¿vale? Antes lo que se hacía era una petición al servidor que me devolvía todo el árbol de enlaces de administración. Si instaláis módulos contribuidos, que todos lo hacemos, pues este árbol puede ser muy grande y esa petición generalmente se toma un tiempo. Ahora, ¿qué se realiza? Ahora se cargan los subárboles en distintas peticiones y vamos a tener una cadena en Drupal Settings que nos va a cachear que va a ser la clave de ese subárbol, de manera que en cargas posteriores de la página vamos a poder tirar del local storage. Entonces, vamos a tener una función para calcular ese hash y va a depender de los permisos que tiene un rol concreto, los roles del usuario que está realizando la petición, si se edita un enlace de algún menú de administración, esto cambiaría este hash, o si se instalan o desinstalan módulos. Y lo que vamos a hacer, ¿qué es? Es una lógica bastante sencilla. Lo que hacemos es, si tenemos el mismo hash ya en el cliente, lo utilizamos, y si no, pues se hace una petición Ajax para traernos ese elemento y lo guardamos en el local storage. Con los indicadores, de nuevo, pues es algo similar. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener el timestamp de última lectura, bueno, un apunte en Drupal 7. Cuando un contenido tiene más de 30 días, automáticamente, aunque no lo hayamos visto, se considera como que no es nuevo, ¿vale? Entonces, no son tantos elementos los que tenemos que cachear, sino que solo podemos ignorar todo aquello que tenga más de 30 días. Se va a guardar un timestamp del momento de la última lectura, va a estar en función del user ID, porque tú en un navegador puedes acceder a un portal a lo mejor con distintos usuarios, y ese indicador, al ser el user ID, nunca va a cambiar para un mismo usuario. Y eso, lo que ya se ha visto, como lo que ya se ha visto, pues esta caché no es algo que haya que invalidar. Y por tanto no hace falta hash, podemos usar solo el user ID. Eso tiene un problema si cambian los permisos del usuario. Por ejemplo, si un tipo de usuario no puede ver ciertas entidades de un nodo, esas entidades se marcan. Pero esto va a ser solo para mostrar el marcador de si el contenido es nuevo o no. Entonces, el contenido realmente no lo voy a tener. El contenido no puede ser que por un cambio de permisos veas un contenido que ya estaba después de haber visto ese nodo. No vas a poder ver el contenido, porque el Drupal no te lo va a servir. Esto se utiliza en la llamada posterior. O sea, esto se utiliza cuando yo ya tengo el nodo en la pantalla y ahora digo, este nodo, ¿lo he leído o no? Y hago otra petición. Sí. O consulto la caché. Tú vas a hacer una caché local. Sí. Entonces, no hay ninguna situación en que un cambio de permisos en el servidor haga que lo que tú has visto, que veas algo, no te lo marque como nuevo por ese almacenamiento local. No lo entiendo. Luego lo veo. Vale, entonces, en un mundo ideal podríamos... Dime, Javi. ¿Qué? Luego. Idealmente vamos a tener distintos hash, ¿vale? En cliente, aunque actualmente prácticamente lo único que se usa es el UID. Probablemente haya un hash que sea en función de los permisos que tiene el usuario, que será útil para los enlaces contextuales y demás. Y yo pregunté, bueno, esta charla está basada en una que se hizo en Praga. Yo pregunté si esto se iba a permitir de algún modo alterar en módulos contribuidos, de manera un hook alter, un algo, y me dijeron que es algo que se está evaluando, ¿vale?
Entonces, para concluir en el cacheo del cliente, podemos cachear datos que no cambian a menudo. La personalización es cara, y es caro por el envío del tráfico de datos y también por el cálculo que requiere. Si mantenemos la caché caliente, pues vamos a minimizar el número de peticiones. Para realizar esta caché en cliente, pues se utilizan distintas heurísticas en función de los casos concretos, y vamos a tener una serie de hash para realizar esta caché, que es en cierto modo igual que los caché tags en servidor, pues aquí vamos a tener esos hash en Drupal Settings, en el objeto Drupal Settings. ¿Vale? Lo siguiente que quiero contar es la manera de optimizar todo ese tráfico innecesario a la hora de cargar recursos. Para agregar los recursos CSS o JavaScript en Drupal 7 hay una API muy limitada con el Aggregate Callback y el Group Callback. Entonces, como es muy limitada, yo aquí lo que puedo hacer es sobreescribir todo, no sobreescribir nada o hacer hacks. Entonces, estos hacks al final terminan provocando infierno de compatibilidades, como que si uso el tema Omega, el módulo CDN no va a funcionar correctamente. Entonces, en Drupal 8 lo que se hace es, se ha mantenido el funcionamiento, pero se ha creado una API mucho más explícita y con más puntos de extensión, ¿vale? De manera que vamos a tener un Asset Collection Optimizer Interface, que esto va a ser para la optimización de los recursos, que vamos a poder definir cómo queremos agrupar los recursos, cómo los queremos optimizar o cómo los queremos escribir a disco o a donde sea. Y luego vamos a tener otro elemento para mostrar cómo se va a pintar esto en pantalla. Como sabéis, en Drupal 8 se ha introducido Symfony, se utilizan servicios, cada uno de los elementos que he comentado van a ser servicios y por tanto vamos a poder redefinir en un servicio la funcionalidad concreta de este proceso, digamos, de optimización y agrupado. De manera que nos abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, podemos en el servicio que se encargaría de escribir a disco, podemos utilizar un servicio distinto que lo que haga sea subirlo a un CDN, de manera que distribuyamos la carga de los recursos. O en cuanto al optimizador, pues vamos a poder utilizar librerías como Woolify JS para reducir, para reducir optimizar el tamaño de ese JavaScript. Esto en Drupal 7 no era posible. ¿Sí? Pero no puedes pluguear unas y otras. No puedes encadenarlas, pero puedes usarlas. Aquí sí vas a poder encadenarlas. No sé si encadenarlas tiene eso de uso. Bueno, depende. Vamos a poder definir cómo se renderizan esos recursos, es decir, voy a poder, por ejemplo, decir que los JavaScript se carguen de manera asíncrona en vez de escribir el tag script en la página, con librerías como la JS. Y otra cosa, se va a poder definir los agrupadores. Cuando yo agrupo los CSS, no hay una buena lógica por defecto en Drupal 7. Ahora sí se va a poder definir algo mejor y aparte nos va a permitir que si queremos hacer data mining para ver qué grupos requieren, de manera que los elementos no estén en distintos grupos, pues nos va a permitir hacer eso. Y optimizar eso, las colecciones. O incluso, como es tan plugable, vamos a poder decir, mira, paso de Drupal, yo voy a incluir mis recursos de una manera totalmente distinta porque por lo que sea quiero rehacerlo y voy a poder tener mi propia arquitectura. Entonces, conclusiones respecto a eso, voy a poder redefinir los servicios de manera individual, no todo o nada o hacks, o voy a poder incluso utilizar una arquitectura totalmente distinta propia. ¿Vale?
En cuanto a cosas que aún faltan realizar, pues la renderizado del caché, hay que incluirlo en las distintas entidades con el soporte de etiquetas de caché. La integración con views, que es lo que prácticamente da más sentido a todo esto. Si funcionara correctamente en views, pues las mejoras de rendimiento pueden ser muy gordas. Por fin, al tener estos motores y al poder realizar cierta lógica de cómo agrupo y demás, se va a poder tener el CSS y el JS agregados por defecto, como una opción por defecto, de manera que al pasar a producción ya no se os olvide marcar el checkbox. Y actualmente para calcular el hash de permisos se hacen varias peticiones que se podrían reducir a una. Luego aparte hay una etiqueta con D8 Cacheability en las issues de Drupal.org, donde es todo lo que está en progreso en cuanto a este aspecto. Y si alguien quiere colaborar, pues son más que bienvenidos. Bueno, agradecimientos. Wim Leers, que es el que hizo esta charla, es un arquitecto de Akia que trabaja en el tema de rendimiento y en la iniciativa de Spark, que es de la que se han sacado la mayoría de las ideas que luego se han aplicado a algo totalmente distinto como rendimiento. Y el original de esta charla pues lo podéis encontrar ahí. Entonces, concluyendo, hemos visto que para cargar librerías ya no deberíamos usar Drupal CSS, Drupal JS, sino usar libraries, o sea, definir nuestras libraries con sus dependencias, y que deberíamos usar los attach. Esto va a hacer que estos render arrays sean cacheables. Hemos visto que vamos a tener una nueva API para etiquetar elementos de la caché y que la personalización se hace con JS y se cachea esta personalización en cliente. Que esta caché caliente en cliente, lo que hay que cachear son datos poco cambiantes y que incluso pueden ser irrelevantes porque son personalizaciones, y que hay que procurar mantener esta caché caliente para que esto funcione con las mínimas peticiones al servidor posible. Y en cuanto a la gestión de recursos, pues que vamos a poder redefinir los servicios de manera individual o que vamos a poder incluso definir nuestra propia arquitectura completamente. Y esto es todo. ¿Preguntas? Más que una pregunta, es un comentario. Muchas de estas iniciativas están backporteando a Drupal 7. En concreto la de cache tags requiere hackear el core, bueno, aplicar un parche a core, pero ya hay gente usándolo en producción en Drupal 7. Pero el problema es que luego no te va a funcionar bien con las personalizaciones. En Drupal 7 no tienes personalizaciones. No las tienes en cliente, pero sí las tienes en servidor. Por ejemplo, el comentario de nuevo. Cuando un comentario es nuevo en un usuario, te sale la etiqueta de nuevo. Sí, pero se usan más para tema de views o de relación para no expirar todos los nodos de una vez. Y sobre todo cuando usas sistemas intermedios como Varnish. Claro. O sea, se está construyendo para expire, para llevar el contenido nuevo según se actualiza a cliente. No hay, por ejemplo, invalidación. Marcar como sucio en Drupal 7 creo que todavía no funciona. No. A ver, hablando sobre el tema del local storage, nosotros hace poco nos hemos pegado con un proyecto 100% en interfaz JavaScript y en el que los datos eran muy críticos y la seguridad era muy importante. Intentamos evaluar a ver qué es lo que podíamos cachear y al final nos dimos cuenta de que realmente lo único cacheable en esos casos tenían que ser los datos 100% públicos, ¿vale?
Has estado comentando antes que, por ejemplo, en Drupal se está planteando o se está implementando ya cachear toda la toolbar. Eso en concreto... ¿Toda? Bueno, en subdirectorios has comentado, ¿no? ¿Cachear qué? La toolbar de administración, o sea, el menú sí. de arriba. Sí. ¿Vale? Si se consigue cachear todo en el local storage, entra un usuario luego en esa misma máquina y revisa toda esa caché, le expondrá todas las rutas administrativas que haya en ese Drupal y tendrá acceso a todos los módulos que haya instalado, por lo cual podrá intentar averiguar si hay alguna vulnerabilidad en alguno de esos módulos instalados. No sé si se está planteando o no el tema de la seguridad a la hora de hacer el local storage de JavaScript. No está relacionado con rendimiento, pero bueno, creo que es muy importante el tema de la seguridad. La verdad es que no lo sé. ¿se está teniendo en cuenta la seguridad? Sí. En este caso, la ruta de administración... bueno, esto van a ser opciones que se van a poder desactivar. O sea, las personalizaciones se van a poder desactivar. Y en el caso concreto del toolbar, pues vas a necesitar acceso físico a la máquina y acceso físico al navegador. O sea, es un posible agujero, pero la criticidad, pues, depende de cada caso, puede ser discutible. Entonces, vas a poder desactivarlo si quieres. Bueno, he visto algún tema de rendimiento en Drupal, o sea, en Drupal 8, y mostraron unos tiempos de carga para un nodo simple, sin ninguna historia, de 4 segundos y pico. No sé qué cosas se habían tenido en cuenta a la hora de hacer esos tests, si se habían tenido en cuenta estas peticiones, o sea, estas 4 o 5 peticiones que se hacen desde el cliente, no sé con qué herramientas se hicieron. Simplemente preguntar, no sé si tienes alguna opinión respecto a esos tests que ya han salido en algunas entradas de blog, y también por si puedes dar alguna idea de en torno a qué tiempo, o sea, sin tener evidentemente un barniz ni nada por delante, en torno a qué tiempo podríamos estar hablando cuando Drupal 8 salga, con las mejoras que quedan por implementar. En cuanto a las pruebas de rendimiento que comentas, no sé a cuál te refieres concretamente, pero que me lo puedo creer. El tema es que este cacheo de entidades, o sea, precisamente el problema es que el renderizado de una entidad se ha vuelto más complejo. Entonces es muy importante que se pueda cachear. Y actualmente todavía no está integrado este funcionamiento de los cache tags con los nodos. Cuando esté, pues habrá que hacer nuevas pruebas de rendimiento. Sobre tu otra pregunta ¿has dicho fechas o rendimiento? Sí, bueno, o sea, sabiendo que estás contribuyendo al core y demás, si tienes alguna idea de qué es lo que se espera para cuando Drupal 8 salga, qué tiempos de carga se esperan por una página, pues algo normal, o sea, evidentemente dependerá mucho de lo que estés cargando, de las queries que estés tirando, de la información que quieras meter, pero igual que ahora están saliendo tiempos segundos y pico para un nodo, si tienes alguna idea simplemente en cuánto podría estar. Hay un issue que no sé si está recogido en esta transparencia en algún lado, no recuerdo, que recoge todas las mejoras de rendimiento que son regresiones que se deben realizar antes de que Drupal 8 salga. O sea, las regresiones que se han sacrificado por tal de meter funcionalidades están recogidas en un issue. Y bueno, pues los objetivos, no sé cuál es el objetivo real, pero obviamente va a ser algo razonable. O sea, no se va a sacar Drupal 8 si el rendimiento es mucho peor que Drupal 7. Puede que sea peor por aquello de que es mucho más grande, aunque también tienen mejores mecanismos para cachear o para utilizar a nivel de infraestructura, obtener mejores resultados, pero no se va a lanzar Drupal 8, o yo no creo que se vaya a lanzar Drupal 8 si la diferencia de rendimiento es significativa. Vale, gracias. A ti.
una pregunta rápida. Las funcionalidades que se están pasando de Drupal 8 a Drupal 7, ¿habéis hecho algunos test para ver el nivel de mejora que están, algún benchmark del nivel de mejora que están suponiendo en Drupal 7? No te lo puedo contestar, no lo sé. No lo sé. Es que igual... Pero, o sea, normalmente para introducir una mejora de rendimiento y más en producción, o sea, en Drupal 7, que ya se le supone estable, en la ISU se requieren siempre pruebas de carga y de rendimiento, de manera que tú verifiques que eso realmente es una mejora. ¿Ah? Claro. Que creo que la mayoría de las cosas que se están haciendo backports, o sea, no se incluyen en Drupal 7, sino que o se hacen a través de contrib o se hacen a través de parches, pero que luego no entran en Drupal 7. O sea, es para que tú, si quieres hacerlo, los puedas utilizar, pero es bajo tu responsabilidad. Ahora, una pregunta. Ahora con Drupal 8 se podrá simplificar la tarea de cachear una ruta en una página con dos HTML distintos. Por ejemplo, un commerce que tiene la misma página con dos currency. Por ejemplo, se podrá tener una forma más simple de gestionar eso. Pues no lo sé, habría que ver el caso concreto. Es decir, si son detalles que son personalizaciones, la respuesta es sí, porque se pueden pasar al lado del cliente. Si tú tienes lógica de servidor, supongo que también cuando construyan commerce para Drupal 8 tendrán todo esto en cuenta. Entonces... queda un rato para eso. Buenas. Una pregunta. El tema de las personalizaciones que van al lado del cliente. Una de las cosas que a mí me gusta de Drupal es que si por lo que sea se rompe el JavaScript, no tienes un ordenador potente, todo funciona sin JavaScript. Con estas personalizaciones que van al lado del cliente, se pierden esas funcionalidades de enlaces de... sin JavaScript, me refiero. A ver, por un lado, o sea, al poder utilizar solo los JavaScripts que realmente necesitan una carga y no tener todos los JavaScript, probablemente la probabilidad de que se rompan puede que sea menor. Luego, lo que puedes llevar a personalizaciones de clientes siempre tienen que ser datos con los que, o sea, de los cuales podrías vivir sin ellos. Es decir, si un contenido es nuevo o no, no es crítico que esté, o sea, que vea que el comentario es nuevo o no. En un caso general, puede haber un caso específico, un caso de uso donde sí, pero por lo general no es algo que si no tienes el marcador de nuevo sea muy grave o penalice mucho al usuario. Los enlaces contextuales igual, si por lo que sea no los tuvieras porque falla la personalización o lo que sea, siempre puedes irte a la administración de contenido. O sea, no vas a perder, o sea, puede penalizar la experiencia de usuario, pero debe permitir que el sitio todavía sea útil. O sea, las personalizaciones son eso, personalizaciones, detalles. Puedes administrar un Drupal sin tener el toolbar, por ejemplo. ¿Alguna más? ¿No más preguntas? Pues muchas gracias.